La diáfisis, una fractura de la diáfisis femoral. Esta fractura, como indica, es la pérdida de la solución ósea de movilidad de la diáfisis que viene a ser desde el trocánter menor hasta más o menos la zona supracondiliar. Esta diáfisis puede dividir en tres zonas, la zona proximal, medial y distal. Según la incidencia que tiene en las radiografías, varía. Yo noté que es de 10 por cada 10.000 personas en este caso. Y tiene dos tiempos o dos, digamos, edades, o dos tiempos de edades que es mucho más frecuente, mayormente en jóvenes y adultos, que consta de 35 a 15 años. Esto mayormente son por accidentes, ya que aquí va a haber traumatismo de alta energía. Y luego el otro grupo serían los mayores de 60 años, que serían los adultos mayores. Frecuentemente mujeres, porque aquí más que digamos el traumatismo va a tener que ver la osteoporosis, ya que la fragilidad va a estar relacionada en este tema. En los tipos de fractura, según la clasificación de la Asociación de Trauma y Ortopedia, tenemos tres tipos de fracturas de la diáfisis: la simple, que consta de la espiral, la oblicua y la transversal, siendo la transversal la más frecuente en todos ese tipo de fracturas. Después sigue el grupo B, que son las fracturas en puño, igual en forma de espiral, de flexión o fragmentada. Ese tipo de grupo también se llama fracturas de tercer elemento. Y el último tenemos las fracturas complejas, que constan de la espiral, igual la segmental y la irregular, que es mucho más convoluta. ¿Cómo debemos identificar ante una fractura de la diáfisis del fémur? Uno, vamos a notar una deformidad muy evidente, un dolor intenso del paciente y también una sensibilidad en la zona. También va a estar acompañado, si es en caso de una incapacidad funcional, no va a poder mover el miembro, una rotación externa, más se va a notar. Y lo que sí se puede notar es un acortamiento del miembro inferior, ya que el hueso se puede, digamos, salir de su sitio y puede estar sobre el otro hueso. Y en los signos que podríamos notar al examen físico sería, obviamente, un cuadro inflamatorio, sería el edema o la inflamación de la zona, una movilidad anormal, es decir, que no es el movimiento, digamos, normal, el hematoma por el golpe de la contusión o la acumulación de sangre por la ruptura de un vaso sanguíneo, y también una crepitación ósea, que esto nos va a indicar que hay una fractura completa del hueso, porque ambos bordes van a rozar y va a crear un sonido. Y también en este tiempo tenemos que evaluar si hay compromiso neurovascular mediante la toma del pulso distales en la arteria tibial posterior y en las mediales. Y también si es que el paciente presenta alteraciones de la sensibilidad y de la función motora. Lo que se requiere para poder, digamos, verificar que estamos ante una fractura es la radiografía, sí o sí, que se pide la anteroposterior y la lateral. Esto para poder verificar de todos los ángulos. Por ejemplo, aquí tenemos los dos fémurs normales, y aquí tenemos ya dos ejemplos de fractura. Una fractura oblicua de uno que es anteroposterior, y el segundo es el lado anteroposterior, que normalmente podríamos notar que está normal, que no hay fractura, pero de la visión lateral sí notamos, es por eso que se pide de ambos lados. Y también se recomienda sacar radiografías de la cadera y de la rodilla. De la cadera para poder descartar que no haya fracturas del cuello del fémur, y de la rodilla para verificar que no hay lesiones o fracturas de los ligamentos de la rodilla. Y también se puede tomar una tomografía de fracturas, pero esa tiene un alto costo y también queremos actuar rápido, y solo se tomaría una tomografía ante un paciente politraumatizado, porque no solo vamos a verificar las fracturas del fémur, sino también daños internos a otros órganos y también otros tipos de fracturas en otras personas. Y referente al tratamiento ortopédico, este es temporal, que no tanto se utiliza, solo se va a utilizar para pacientes pediátricos en los cuales no se puede
operar o es contraproducente también para pacientes adultos que tienen muchas comorbilidades y en la operación pueden sufrir muchas complicaciones. Y también para, digamos, para momentos temporales en los cuales tú requieres inmovilizar pues, el miembro o poder, digamos, acomodarlo antes de entrar a la cirugía correspondiente. Este es un tipo de tratamiento ortopédico, que es la tracción de Bowler-Brown. Pero el que sí se recomienda son los tratamientos quirúrgicos, es decir, la operación. Y que vamos por el primero, que es el estándar de oro, que se recomienda sí o sí en tiempo de fracturas, porque tiene un 98% de que va a haber, de que se va, digamos, el hueso se va a formar el callo óseo. Y estamos con el enclavado intramedular. Esto se utiliza para las fracturas transversas, oblicuas y las conminutas. Esto mayormente se utiliza, se inserta un clavo desde el truncante mayor hasta abajo y se le va a ajustar mediante unos tornillos en la parte superior e inferior. Y eso va a permanecer en el paciente toda su vida. A menos solo se va a ver ya si el paciente presenta dolor ya en el tiempo o si hay presencia o síntomas de una infección. El segundo es la osteosíntesis con placa. En este caso, mediante esa técnica que es la placa con osteosíntesis mínimamente invasiva, en la cual se va a colocar una placa entre el hueso sano y para poder, acomodar la fractura. Esto está indicado cuando la fractura ya se extiende hasta la metáfisis. Y también está, digamos, indicado cuando, al momento de que evaluar para el enclavado intramedular, el canal óseo es muy estrecho, muy pequeño, o si ya el paciente ya tiene una operación protésica de cadera o de rodilla, en la cual ya ocupa ya el canal medular, y luego entonces se evaluaría esto. Igualmente, su uso es permanente y solo se retira mediante si el material se rompe, se falla o si causa infección. Y por último tenemos la fijación externa. Este mayormente se va a usar para pacientes politraumatizados, porque estos pacientes ya van a tener heridas y por lo tanto va a tener una herida abierta y puede estar contaminada y no se recomienda ya, digamos, mantener esa zona. Es por eso que se hace esta fijación y esto va a tener, digamos, una salida de las secreciones y va a evitar las infecciones. Su uso es temporal, es de 7 a 14 días hasta que el paciente esté estabilizado y se pueda ya hacer una operación posterior, que sería el recomendado, el enclavado intramedular. Vamos a ver lo que son los mapas de riesgos del miembro inferior. Ya en la parte de la cadera o el fémur proximal, básicamente va a haber una alerta de necrosis y mortalidad en ancianos de un 20 a 30%. En la diáfisis, acá tenemos que va a haber hemorragias masivas y puede haber una embolia grasa. En el fémur distal puede haber comprometido la arteria poplítea y también así como el nervio ciático y sus ramas, que bendice la peronea común, toda la tibia. Y en la rótula hay una alerta biomecánica e interrupción del aparato extensor, ¿ya? Afectando el cuadro izquierdo. Vemos el fémur proximal, acá hay un riesgo de mortalidad de un 20 o 30%, lo que son en ancianos durante el primer año. Ahora, el fémur proximal o las fracturas del fémur proximal se van a dividir en dos, que es intracapsulares, que básicamente es por la ruptura del cuello del fémur, y justamente va a producir una isquemia porque va a ser cortado, destruido lo que es la circunfleja femoral. Y su mayor complicación vendría a ser la necrosis de la cabeza femoral. El tratamiento en pacientes jóvenes es la osteosíntesis y la artroplastia vendría a ser lo que es más favorable para los ancianos, ya que vendría a ser por prótesis. Las extracapsulares básicamente es por la afección tanto en el crocante menor o crocante mayor.
y va a haber una pérdida de inestabilidad. Por ejemplo, en el crocante mayor está insertado el glúteo medio como el menor, y justamente lo que va a permitir es o lo que va a fallar la abducción de la cadera. En el crocante menor va a insertarse el músculo divisor y va a afectar lo que es la rotación externa. Y bueno, la complicación es la consolidación de la mala posición, y bueno, acá el tratamiento estándar es la osteosíntesis. ¿Osteosíntesis? Sí, osteosíntesis. ¿Ya? Y acá tenemos para fractura de cuello femoral intracapsular. Ya acá se va a dividir en clasificación de Gardner, se va a clasificar en dos, en no desplazados y desplazados. En Gardner 1, por ejemplo, no va a haber una fractura completa, sino va a haber una fisura. En cambio, en Gardner 2 va a haber una fractura completa, pero no va a haber un desplazamiento. Y va a estar presente en cualquier edad. Y acá el tratamiento es una osteosíntesis. Y en los desplazados tenemos al Gardner 3 y al Gardner 4. Y en el Gardner 4 va a haber una fractura, pero una pequeña movilización. En cambio, el Gardner 4 va a haber una ya de mayor extensión. ¿Ya? Y básicamente se ven pacientes jóvenes, se va a hacer, como había dicho, osteosíntesis, y en pacientes ancianos la artroplastía, que va a ser por prótesis. Acá tenemos por fractura de la diáfisis del fémur, y acá va a haber un compromiso o va a haber una pérdida de sangre, por lo que puede haber hemorragia masiva. A partir de los 500, 800 debemos preocuparnos, y justamente acá el paciente no muchos meses se va a ver lo que hay esa hemorragia, y cómo lo podemos diagnosticar al paciente a través del shock. El shock va a empezar a ver taquicardia y hipotensión. Ya, aparte de ello, que va a haber riesgo de hemorragia, hay un riesgo de embolia grasa, por lo que debemos atender al paciente o operar al paciente dentro de las 24 horas, ya a través de una fijación intramedular. Y tenemos acá también la fractura del fémur distal. Acá va a estar comprometido la arteria poplitea, también puede estar comprometido la arteria peronea común, que básicamente te va a dar el signo del pie caído, porque va a afectar tanto a los músculos flexores, los flexores de los dedos y el flexor del dedo gordo, así como la de la tibial. Y si hay una afección del nervio tibial, básicamente va a afectar lo que es la flexión plantar. Acá tenemos fracturas de rótula, acá va a fallar el aparato extensor, va a afectar tanto al cuádriceps, y por lo que tenemos que tener criterios absolutos de cirugía. Un escalón básicamente vendría a ser el desnivel de los fragmentos, mayor a 2 milímetros es criterio para cirugía. Una diástasis vendría a ser la separación entre los fragmentos, debe ser mayor a 3 milímetros. Y el procedimiento que se hace es el Obenque, la solución cervical del Obenque, básicamente es poner un alambre en forma de un 8, y la variante moderna va a ser el uso de tornillos canulados que se van a poner para una mayor fijación. Y bueno, como puntos de intervención crítica, como había explicado, en el fémur proximal la mortalidad en acciones de 20 a 30%. En la diáfisis hay una pérdida hemorrágica, y en la distal hay un compromiso de la arteria poplitea. Pero, ¿por qué hay un compromiso de la arteria poplitea? Justamente cuando hay una ruptura del fémur distal, el gastrocnemia va a tender a traccionar tanto los cóndilos, tanto medial como lateral, por lo que se van a ir hacia atrás. Y al ir hacia atrás se va a comprender tanto las arterias como los nervios que se encuentran en la fosa poplitea. Y
Y acá tenemos criterios de cirugía para Bueno, compañeros, buenas tardes. Vamos a continuar con fractura de tibia y peroné. Vamos a ver, bueno, en la parte de la biomecánica vamos a tener esta fractura. Primero vamos a ver la fractura en tibia proximal. En este tipo de fracturas podemos tener una articular o no articular. En este caso, una fractura articular vamos a tener también conocida como meseta tibial o laminilla, perdón, o meseta tibial, que vamos a poder diferenciar de una meseta tibial externa y una interna o lateral e interna. Este tipo de fracturas, cuando se lleva a cabo en esta articulación, puede extenderse y dañar tanto la parte de la metáfisis como la diáfisis. En la parte estadística vamos a tener que está o es la causa de 1 a 2% de fracturas totales y el 8% de fracturas en pacientes de edad avanzada. El mecanismo de la lesión que vamos a tener va a ser por fuerza del varo valgo más la sobrecarga axial que va a tener en esta articulación, y se puede llevar a cabo por dos tipos de mecanismos de lesión: si es una lesión o un trauma de baja energía, en el caso de pacientes de edad avanzada, por ejemplo, o también se puede llevar a cabo en momentos de caída de una cierta altura, en accidente de tránsito. Vamos a tener dos tipos de fracturas. Puede ser en la parte del meseta tibial exterior, que va a ser la más común porque es la menos resistente, en la que más se afecta, alrededor de un 55 o un 70%. La meseta tibial interna va a ser un rango de 10 a 23%, es más resistente, y en la bicondilia, que va a ser rango en ambas mesetas, va a ser un rango de 10 a 30%. Los signos de sospecha aguda, en este caso de fracturas, vamos a tener el desarrollo de una artrocentesis, donde vamos a encontrar hemartros con remanentes lipídicos, que más que todo sangre con componente lipídico, que va a ser un signo patognomónico en este caso de este tipo de fracturas. Ahora, en el examen crítico hay que ser muy minuciosos para ver el estado neurovascular, porque a veces puede enmascarar un dolor, puede estar teniendo un dolor neurovascular, pero nosotros podemos, si no examinamos muy bien, podemos pasar de frente en esa fractura y no darle importancia. Ahora, en el caso del empleo del diagnóstico por imágenes, vamos a empezar primero con una radiografía. En esta radiografía, que puede ser AP, anteroposterior o lateral, si es que no visualizamos en esas imágenes, podemos utilizar una proyección oblicua a 40 grados para poder determinar la fractura. Pero sin embargo, nuestra clínica nos dice que es una fractura y las imágenes no nos confirman, podemos hacer el uso de una tomografía computarizada. En esta tomografía la imagen va a ser más detallada, vamos a poder medir el hundimiento articular milimétrico, clasificar la fractura, y con esto vamos a planificar el acto quirúrgico. En la parte del uso de la resonancia magnética, generalmente no es muy usado porque en muchos centros de salud, hospitales incluso, no hay ese instrumento, el resonador, por lo tanto es casi muy poco usado, pero si en caso se tenga, va a servir para detectar lesiones ligamentosas, meniscales más que todo. Y finalmente, una angiografía en una sospecha de una isquemia, una ecografía Doppler que se puede realizar. El indicador para el uso de esto va a ser la ausencia de pulsos distales que se tenga y el índice de tobillo-brazo menor a 0.9%. Bien, ahora, para ver este tipo de fractura vamos a utilizar el espectro de Schatzker. Del 1 al tipo 3 vamos a tener traumatismo de baja media energía. De tipo 1 vamos a tener que se va a llevar a cabo en el menisco lateral, claro, en la meseta lateral, se va a llevar a cabo en huesos jóvenes, resistentes, y va a haber un riesgo de rotura periférica e interposición del menisco lateral. En el tipo 2 va a haber una separación también del menisco, perdón, de la meseta lateral, más hundimiento. Esto se lleva más que todo en personas de mayor edad con huesos débiles. En el tipo 3 no va a haber una fractura como tal, pero sí va a haber un hundimiento. Las mesetas, tanto lateral e interna, van a estar en la categoría tipo 4 hasta la tipo 6 vamos a tener ya un traumatismo de más alta energía, de alta energía o de muy alta energía. Vamos a tener el tipo 4, la rotura de la meseta interna, va a ser de alta energía, va a estar relacionada con lesiones de ligamento cruzado, popliteos. En el tipo 5 va a ser bicondilio y nos va a dar una imagen de tipo ya invertida, va a haber un daño de partes blandas, y en el tipo 6 va a haber una disociación, y va a haber una disociación metáfiso-deficiaria.
con riesgo inminente de síndrome compartimental, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, el algoritmo de decisión quirúrgica. En este, como hemos visto, diferentes tipos, del 1 hasta el 6, siéndose más comprometedora hacia el final. Vamos a ver que se puede tener tanto una resolución, un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico. En el tratamiento conservador vamos a ver, va a depender tanto de la edad del paciente, del tipo de la fractura, de la lesión que conlleva, si está desplazado o no, y se va a utilizar en este caso yeso, ¿no? Pero si es una decisión quirúrgica, vamos a tener objetivos supremos, que va a ser la articulación estable, una reducción, si se puede dar una reducción anatómica, donde hay un movimiento entre 4 a 10 milímetros en ese rango, y una movilización precoz. Los indicadores absolutos para la cirugía por un acto quirúrgico va a ser una fractura abierta, que haya un síndrome compartimental o una lesión vascular. Y los indicadores relativos va a ser una inestabilidad externa, desplazamiento interno, un desplazamiento mayor a 10 milímetros o 2 milímetros en jóvenes y una desalinea axial. La síntesis terapéutica, si es una unituberositarias, de 1 a 3, de tipo 1 a tipo 3, se utiliza tornillos percutáneos a compresión, y si es compleja, del 4 al 6, vamos a utilizar una doble capa, lateral y posteromedial. Y si hay una condición masiva, de parte blandas, utilizar un fijador externo híbrido. Después vamos a ver las lesiones en la diáfisis tibial, y 3 puntos importantes a recalcar en esos tipos de lesiones. Vamos a tener primero la cobertura crítica, porque la parte de la diáfisis va a estar muy pegada hacia la parte subcutánea, por lo tanto no va a tener un músculo que lo proteja como tal, entonces la fractura en ese tipo puede ser más frecuente. Bueno, tomando en cuenta que las fracturas en piernas son las más frecuentes. Luego vamos a tener una vascularización precaria. En el caso de que se lleve a cabo la consolidación, al ver poca irrigación no va a haber una buena consolidación, y una presión confinada, donde la poneurosis estanca limita la expansión del edema, disparando el riesgo de compromiso neurovascular. Vamos a utilizar en este caso la clasificación de Gostillo-Anderson, que la habíamos tocado con el doctor Cecías, donde grado 1 va a ser un traumatismo, una lesión, una fractura de baja energía, la herida va a ser menor a 1 centímetro, se podría considerar una herida limpia o con una contaminación mínima, ¿no? En el grado tipo 2 vamos a tener donde el trauma se va a llevar a cabo por una baja o media energía, por un traumatismo de baja o media energía, la laceración o la herida ya va a ser de 1 a 10 centímetros, se puede dar en ese rango, y el daño de la contaminación va a ser moderado, es una herida contaminada, y va a haber un daño moderado a las partes blandas. En el grado tipo 3 lo podemos clasificar en A, B y C. En el caso del AB vamos a tener el grado tipo, en general el grado tipo 3 va a ser una herida mayor a 10 centímetros. En el caso del tipo 3A va a haber va a involucrar una herida en el tejido de las partes blandas. En el tipo 3 ya va a haber una pérdida de cobertura ósea, y en el tipo 3C vamos a tener una disminución del pulso por compromiso vascular. Luego vamos a tener la vía de resolución, vamos a tener fracturas cerradas y fracturas abiertas. En las fracturas cerradas vamos a evaluarlo, siempre tomando en cuenta la consolidación, la correcta definición y el balance articular de las estructuras en la parte de la pierna. Vamos a ver si esta vía es desplazada o no desplazada. Si es no desplazada, hay que evaluar si esta va a ser estable o inestable. Si es estable, hacer un tratamiento conservador. Si el caso sea inestable, evaluar para un tratamiento quirúrgico, y en el caso de que sea desplazada de frente, se realiza el tratamiento quirúrgico. Nos recomienda la literatura un enclavado intramedular, a diferencia de las otras técnicas, en este caso para fracturas cerradas. El protocolo de urgencias en fracturas abiertas vamos a tener cuatro pilares: la antibioticoterapia, el desbridamiento, la estabilización y el cierre y cobertura. En el caso del uso de antibióticos, nos menciona que tiene que ser precoz lo más rápido posible, en un rango de 48 a 72 horas. Esto sí es un grado de fractura tipo 2 o tipo 3. Se va a administrar, en este caso nos recomienda la cefazolina o la vancomicina, de acuerdo al paciente, y si es en grado tipo 3, la gentamicina. En el caso de desbridamiento, para tener un mayor combate o plantar cara ante la infección por la herida,
se recomienda hacer debridamiento, retirar todo el tejido muerto, porque un tejido vivo va a hacer más frente o mejor frente a una infección. Se va a hacer un lavado mecánico, si es de tipo 1, el empleo de 3 litros de solución, tipo 2 de 6 a 7 litros y tipo 3 de 9 litros. Y la excisión radical del tejido desvitalizado, en este caso, en un rango menor a 6 horas. La estabilización inmediata, la fijación intramedular, como les mencionaba, es mejor que otros tipos de técnicas. Un fijador externo si hay control de daños por el traumatizado. Y cierre y cobertura, técnica de fijar y cubrir de manera precoz y el objetivo de cobertura definitiva antes de los 10 días. En el caso de consideraciones pediátricas, en caso de abordaje en niños, el 70% de las fracturas son aisladas, se debe evitar la intervención quirúrgica por sobreevaluación radiológica. El abordaje al principio es un tratamiento ortopédico conservador y eso inmunopédico. En el caso de la biomecánica, la tolerancia a deformidades transitorias, vamos a tener, si la lesión es de peroné, bueno, si el peroné es intacto, tiende al varo, o si es una fractura conjunta, tiende al varo. Siempre los tiempos de consolidación o este tipo de fracturas se pueden dar en neonatos al momento de que están empezando a andar. El tiempo de consolidación es de aproximadamente 3 semanas. En caso de niños de 4 a 6 semanas y en adolescentes de 8 a 16 semanas, tomando en cuenta el cambio de la bota de yeso después de las 8 semanas. Y la amenaza suprema, que es el síndrome compartimental agudo, donde vamos a tener diferentes clínicas de acuerdo a dónde se está llevando a cabo el síndrome compartimental. Si es en la parte anterior, vamos a tener dolor a la flexión plantar, pérdida sensitiva del primer espacio interóseo. Si es lateral, dolor a la inversión y eversión, el trastorno sensitivo del dorso del pie, y si es posterior o superficial, dolor profundo a la dorsiflexión. En este caso, en la síndrome compartimental, tener en cuenta la síncope, el pain de dolor, en este caso la palidez que se va a notar en el paciente, la pérdida de pulso, la parestesia que se va a llevar a cabo, y en este caso, la tensión y el pulso débil que va a ser un signo tardío. En la intervención crítica, la descompresión y salvamiento, la fasciotomía va a ser urgente, en este caso si se presenta. La presión también se ve en síndrome compartimental, si es de mayor a 30 milímetros de mercurio sobre la diastólica, y se realiza urgentemente la fasciotomía. Y los criterios de amputación van a ser, en caso de fracturas de tipo de grado 3, donde la isquemia absoluta es mayor a 6 horas, la parte neurológica, ver la inervación del nervio tibial posterior, y la escala de MES, que es el Manual Strength Severity Score, mayor a 7, que va a medir tanto la isquemia, la irrigación, el shock, la edad también del paciente, y todo eso tiene que ser un puntaje mayor a 7 para determinar la amputación o considerar la amputación en este caso. Bien, ahora para continuar vamos a hablar de las fracturas del tobillo. Cuando mencionamos las fracturas del tobillo hay que tener en cuenta cuál fue el mecanismo que lo causó, ¿no? Este mecanismo quizás puede ser por un trauma directo, por un trauma indirecto, siendo este último el más frecuente. A su vez quizás el paciente puede sufrir una evasión, una inversión del pie, ¿no? Como se cayó. Entonces estas características nos van a servir como que para poder clasificar a la fractura. Muchas veces o en algunas ocasiones se va a presentar no solo la fractura, sino se va a llegar a asociar una luxación, que es la luxación, o puede ser una luxación completa o una luxación parcial. Entonces, si yo te estoy diciendo que hay lesiones, ¿qué va a pasar con la congruencia articular? Se va a ver alterada, es decir, va a haber incongruencia articular. ¿Qué va a pasar con esta incongruencia articular en el paciente? Va a haber una sobrecarga progresiva. Entonces, con el tiempo, esta sobrecarga, al final el paciente va a terminar haciendo una artrosis. Eso ya vendría siendo una complicación. Entonces, ya con esta introducción tendremos que poder definir, clasificar todas las fracturas de los malleolos, ¿no? En este caso tenemos que tomar una estructura anatómica como referencia, que es la sindesmosis. Tú me estás preguntando, ¿pero qué es? No, en realidad es esto, ¿no? El ligamento que va a unir a la tibia y el peroné justo por encima de la articulación. Entonces, acá, bueno, en este cuadrito tengo una clasificación que pone unificada, ¿no? Que es la de Danis-Weber y la O de Müller. En realidad, primero, Danis-Weber lo que hace es la clasifica en A, en B y en C. Depende. Por ejemplo, el tipo A es que está por debajo de la sinusmosis. El tipo B es que está justo en la sinusmosis. Y el tipo C que está por encima. Luego viene la clasificación de Müller, que al final ya lo subclasifica. Pero lo que me importa es que tú entiendas que la tipo A
es, por definición, es estable, la más sencilla. La tipo B, y a su vez es la más común con la que nos vamos a encontrar, es que un 50% estable. Y la tipo 3 sí es inestable por definición. ¿Ya? Con esa clasificación en cuenta, pasamos al siguiente. Entonces, llega tu paciente, no tú estás en emergencia, y te preguntas, ¿qué hago primero? ¿No? Le pide radiografía, le manda resonancia. Lo ideal sería una evaluación clínica, sencilla. Primero, inspección. ¿Qué tendríamos que ver? Deformidades. Te mencioné en un inicio que muchas veces vamos a encontrar no solo la fractura, sino vamos a encontrar la luxación. Muy cierto. Por ejemplo, hay 3D que definirían lo que son características de una luxación. No recuerdo, disfunción de la articulación, dolor y deformidad. Entonces ahí es una característica de deformidad, ya se está diciendo que hay una luxación. También podríamos hablar de equimosis. Si existe o no una herida, quizás es una fractura cerrada, una fractura abierta, va a depender de las particularidades del caso. Si es que existe flictemas, y obviamente la palpación del punto doloroso. El paciente va a decir, me duele todo el tobillo, pero no es lo mismo de que tú localices un punto doloroso. Quizás vas a localizar en mayor medial, mayor lateral, entonces eso ya va a ir enfocando mucho más de diagnóstico. Entonces, no solo eso. ¿Qué pasa? Si tú estás pensando de que hay una lesión neurovascular, podrías evaluar los pulsos, el llenado capilar, la sensibilidad y el movimiento de la extremidad. Entonces, eso es por la parte clínica. Luego pasamos a la parte imagenológica. Lo ideal de cabecera pide rayos X, no una radiografía. No te precipites a pedir una toma o una resonancia. Con la radiografía basta. Pero, ¿cuáles son los criterios que yo tengo en cuenta para hacer o que cumplen mis requerimientos de pedir la radiografía? Para eso tenemos las normas de Ottawa. Las normas de Ottawa son sencillas. ¿Qué te dice? Que el paciente tenga un traumatismo agudo y a esto se le sume cualquiera de las 3 condiciones que se mencionan. Paciente con traumatismo agudo y si tu paciente es mayor, tiene una edad mayor o igual a 55 años, radiografía. Traumatismo agudo más dolor a la palpación, radiografía. Traumatismo agudo más impotencia para el apoyo o para soportar su propio peso del paciente, radiografía. Entonces, con que cumpla una de estas 3 condiciones, ya más de sobra para pedir. Entonces, pero tú me estás diciendo, ¿qué proyecciones pido? Pido 1, 2, 3 proyecciones. Lo ideal sería que pidas 2, anteroposterior y lateral. Y aquí te pongo una tercera. ¿No? Esta tercera obviamente son en casos particulares en la que tú quisieras evaluar ya digamos la parte articular, tibia pernea. Entonces en ese caso tú ya pedirías una proyección con un grado de inclinación de 15 a 20 grados, ¿no? Son casos más particulares. Entonces, pero para que tú pienses una radiografía tendrías que ver cuáles son las condiciones normales, ¿no? ¿Qué es lo que voy a buscar? ¿Qué es lo que voy a encontrar? Por ejemplo, primero podríamos identificar el ángulo talocrural, que este ángulo, obviamente que para que tú evalúes tendrías que pedir de la otra extremidad, de la extremidad sana en este caso, para que puedas comparar el ángulo. Los valores normales de este ángulo van desde 83 grados más o menos 4 grados. Entonces, ¿qué pasa? Tú sacas una radiografía y comparas, ¿no? con el lado lateral de la extremidad y te ves que tienes, no están iguales, ¿no? Por ejemplo, en la extremidad alterada o ocultada, tú vas a encontrar que hay una diferencia entre 3 y 5 grados o más. Entonces, estoy diciendo que hay un acortamiento del peroné. Si tú te recuerdas, en un inicio, según la clasificación, un acortamiento del peroné se va a ver en este tipo de clasificación, en la suprasindesmal, es muy común ver un acortamiento del peroné. Ya recuerda eso. Luego tenemos el espacio libre medial, que tiene que ser menor o igual a 4 milímetros. Eso nos va a servir para poder identificar si es que existe una estabilidad medial. Para la estabilidad lateral vamos a utilizar la báscula astragalina, también vamos a ver si hay una sindesmosis o si que existe una subluxación astragalina. En este caso sí, la inestabilidad obviamente va a ser mucho más significativa. Entonces, luego pasamos al tratamiento, no es que a todo paciente lo vamos a mandar a operar, obviamente tenemos que evaluarlo primero y para eso sirve la clasificación. ¿Qué pasa si tu paciente está dentro de la clasificación infra o transindesmal? ¿No? Ya te mencioné que estas son o estables o estables al 50%, ¿no? Entonces, si tu paciente está dentro de la clasificación infradecimal 44A1 o 44B1, con el tratamiento ortopédico más que suficiente. Entonces tú lo que tienes que hacer, al paciente le pones un yeso en una flexión del dorso, flexión del pie, no que esté muy flexionado ni tampoco que esté demasiado extendido. Entonces tú le pones ahí, lo inmovilizas por un periodo de 4 a 6 semanas. En este lapso de tiempo lo ideal sería pues hacer radiografías de seguimiento para ver cómo está evolucionando. Y esto es en la parte ortopédica. Ya para el tratamiento quirúrgico, sí, aquí entran todas las demás clasificaciones, sin excepción, porque ya son fracturas desplazadas, ya son fracturas inestables, y si por algún motivo tu tratamiento ortopédico no funcionó,
ya entra a cirugía. Entonces aquí está, ¿no? Por ejemplo, en la imagen de acá vemos que es una fractura del malleolo interno, del malleolo tibial, y en este caso, por ejemplo, aquí vemos que es una fractura sinesmal del perneo. Obviamente ya ese es tratamiento quirúrgico. Luego tenemos al calendario, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero nos tenemos que verificar que la intervención quirúrgica va a estar determinada por el estado de las partes blandas. Por ejemplo, si recordamos, no va a ser lo mismo que el paciente ya con una fractura cerrada o una fractura abierta. E incluso si el paciente ya con una fractura abierta, incluso la clasificación, ¿no? Por ejemplo, según Bustillo, de las clasificaciones más clásicas, no es lo mismo una fractura de Bustillo tipo 1, por ejemplo, 3A, 3B. Entonces, y también va a depender mucho del contexto en que ocurre la fractura. ¿Qué tal si tu paciente se hizo en su casa, ¿no? Por ahí tiene una fracturita, una herida de 1 centímetro, no sencillita, pero ¿qué pasa si el paciente, o sea, un accidente de tránsito en la carretera, salió volando, herida que estaba llena de tierra, totalmente infectada? Entonces, contigo va a depender mucho de la particularidad del caso. También, lo ideal sería que la intervención sea antes de que la herida no esté ya con tumefacción o incluso si tenga frictemas. La reducción abierta y la fijación interna lo que van a hacer es que van a evacuar el hematoma y esto nos va a permitir un cierre primario y que la herida cierre sin tensión alguna. Luego pasamos al postoperatorio, que también es muy importante. Primero la inmovilización con férulas, que ya te mencioné. Lo ideal sería pues que aquí los puntos se van a mantener hasta que tú ya dejes de inmovilizar a tu paciente, pero tampoco lo dejes por un tiempo prolongado. No, siempre hay que tratar de que al niño y el paciente pueda hacer movimientos, siempre y cuando sean movimientos que no, digamos, sean bruscos. Luego tenemos a la tromboprofilaxis, en este caso lo ideal sería enoxaparina, ¿no? Por ejemplo, le podríamos dar entre 30 a 40 miligramos subcutáneo diario. También la profilaxis antibiótico va a depender mucho también de la clasificación de la herida, ¿no? Si la herida es cerrada, una profilaxis antibiótica prequirúrgica basta y sobra, pero si la herida ya está abierta, obviamente aquí ya tendría que ser por un tiempo más prolongado. Y obviamente como medidas rutinarias podríamos utilizar el hielo local, también el reposo, siempre y cuando el miembro esté a una altura elevada, y la administración de los aites, que es para el manejo del dolor. Bueno, y ahora hablaremos sobre las lesiones que se podrían dar en el tobillo y en el tendón de Aquiles. Básicamente tenemos un complejo lateral externo donde se vamos a encontrar a 3 ligamentos que pueden ayudar en la inversión y la eversión. En la inversión básicamente tenemos al ligamento peroneo astragalino anterior, que eso nos va a ayudar a estabilizar el tobillo para que no genere mucha inversión, o sea que se vaya el tobillo de la punta o de la planta del pie hacia la parte medial. Como también tenemos el ligamento peroneo calcánico, que eso va a generar una estabilidad o una eversión neutra en el tobillo para que no exista como esguinces o que también se vaya a la parte medial. Y por último tenemos al tendón de Aquiles, que es uno de los al ligamento o al tendón de Aquiles, que es uno de los tendones más fuertes del cuerpo, que se insertan básicamente el bíceps sural donde están el gastrocnemio y el sóleo. Su función mayormente es una flexión plantar, o sea, nosotros ponerlo de puntilla, empujar al pie para caminar, como también hacer saltos. Ok, ¿quién no se ha doblado el tobillo? A nivel global, casi el 85% de las personas se ha doblado el tobillo en la parte del complejo lateral. Mayormente ha sido afectado el ligamento peroneo astragalino anterior, que es un ligamento débil, que más adelante lo voy a explicar, y es más vulnerado. Han hecho un estudio en el Hospital de Iquitos en el 2018 donde muestran que las mujeres, un 41.3% de mujeres, se dobla el tobillo por traspié en terreno irregular, o sea, está caminando y hay una piedra y se dobla el tobillo. ¿Y cómo se dobla el tobillo? En el momento que están caminando, la punta... Ica. Al momento que están caminando, utilizan la punta del pie del tobillo y básicamente ven una piedra o puede ser un juguete o también con tacos y se doblan el tobillo, pero mayormente se lesiona el ligamento peroneo astragalino anterior. Y en los varones es un poco más en la parte deportiva, práctico, o sea, fútbol, básquet o el tema de correr, etc. El pico o el índice de lo que está, el rango que se ha generado este tipo de esguinces son del 20 a 49 años.
Y cabe recalcar que el 44% de los pacientes que presentan secuelas y no han tenido un tratamiento previo, pues van a tener dolor crónico e inestabilidad en el tema de la caminata. Ok, hablando de los ligamentos que son lesiones. Al delegado, ¿cuál es el ligamento que se lesiona generalmente? ¿Qué está hablando tu compañero? Está hablando del estudio de ICA, ¿no? A nivel mundial, en su estudio mundial que da la foto. Eso, la parte anterior, ¿no? Planeo tragal. Sí. Y estar atentos, chicos, ¿sabes? Están haciendo otras cosas. Sí, como el doctor comentó, el ligamento que más se lesiona es el ligamento peroneo astragalino anterior. Es el más débil, pero también es un estabilizador primario de la flexión de la planta e inversión del pie. O sea que hay rotación interna en el pie y se presenta mayormente lesiones de un 70 a 100% de las personas que se generan este tipo de lesión, mientras que la parte posterior es el tendón más fuerte, que puede ser un 70% o un 60% fuerte que de los tres, que esto estabiliza el tema del desplazamiento posterior, que tiene un índice de un 10% de los casos que se pueda lesionar. Y por último tenemos al peroneo calcáneo, que básicamente su lesión va a ser concomitante a la lesión del ligamento peroneo astragalino, que se da de un 50 a un 75%. Bueno, y también va a ayudar para estabilizar el tema de la dorsiflexión. Ya hablando de inversión y eversión. La inversión básicamente, como lo digo, es la punta del pie o la planta del pie hacia la parte medial. Y eversión es hacia afuera. Ya las lesiones o las etapas se va a comenzar. En la primera lesión es que estás caminando de manera normal, estás caminando y encuentras una piedra o algo, lo pisas y te doblas el tobillo. Eso es una lesión de una inversión más punta del pie. Una inversión intensa es cuando estás corriendo y de la nada te doblas el tobillo. Eso es una inversión intensa. Y una inversión extrema o de alta energía es cuando estás corriendo y de repente saltas de esta altura y caes doblando el tobillo, y ahí es donde desgarras los ligamentos. Esa es una inversión extrema o de alta energía. ¿Y cómo se escucha? Como un chasquido. Es audible. Cuando te rompes el ligamento, se escucha como si fuera que estarías rompiendo, básicamente así. Los grados de esguince. En el primer esguince se va a generar como un estiramiento. Vas a poder deambular normal, vas a tener un dolor leve, una leve inflamación en la zona. Y no va a haber una incomodidad, inestabilidad, nada, pero el tratamiento es el RICE, que es el reposo, hielo, compresión y elevación, que más adelante lo voy a explicar. El grado 2 ya es un desgarro un poco parcial de las fibras, que es de un 40 o a un 50%. Ahí sí va a haber un dolor severo, ahí sí se va a generar equimosis, va a haber dificultad en la marcha y una inestabilidad leve, o sea que no vas a poder doblar de manera de inversión y va a generar un grado de estrés al paciente que puede ser de 10 grados, mayor a 10 grados. Y el tratamiento va a ser el RICE, fisioterapia y posiblemente inmovilización. Y el grado 3 es cuando hay una rotura completa de los ligamentos. Ahí va a haber un dolor intenso de manera inicial, va a haber hematomas, no se va a poder hacer una rotación en el tema del tobillo y va a generar dolor estando neutro. Y el tratamiento va a ser inmovilización, fisioterapia intensa y posible cirugía. La regla de Ottawa, como le comentó mi compañero, básicamente esto va a ser en qué momento nosotros vamos a pedir la radiografía y no pedir innecesariamente o radiazar al paciente, que va a ser dolor a la palpación en el maniobro posterior, que puede ser mayor a 6 centímetros. 2, dolor en la base del quinto metatarso. Y
3, dolor en el hueso navicular, que es... Y al último, que el paciente no va a poder ni caminar ni 4 pasos, va a tener un dolor intenso, como ya lo vimos en el grado 3. Ok, en ese momento ahí se va a poder pedir un rayos X en la parte del tobillo para ver qué es lo que ocurre con estos pacientes y qué hueso se ha fracturado para poder evidenciar y generar o dar el tratamiento. Y él no es ninguno de los anteriores. Y en la exploración que se va a dar, la exploración física del paciente, es el cajón anterior o el test de Castainer. Es evaluar el tema del desplazamiento del talón del paciente, pero se va a tener que comparar con el pie sano. Si hay mayor a 10 milímetros, es que había una ruptura de los ligamentos. Y el otro son las pruebas de sindesmiosis, que puede ser tibioperonea, donde nos da un porcentaje de un 1 al 24% de esguinces, la cual es poner las manos en medio del peroné y la tibia, la cual generando una flexión dorsal y una rotación interna y apretando el tema de los músculos, y va a generar un dolor al paciente. El protocolo de Rice, donde nos da a conocer el reposo, pero el reposo es bueno, pero tiene que comenzar también con una movilización precoz, porque si mantenemos al paciente inmovilizado, puede ser que aumente el tiempo de que tenga un problema y no empiece a hacer sus actividades más adelante. ¿Por qué? Porque no hay una buena circulación o vascularización para que pueda mejorar el paciente. el crioterapia, básicamente eso nos va a ayudar a desinflamar el tema de los músculos, inflamaciones, disminuir los hematomas. La compresión o el vendaje va a hacer que no exista como un aumento de volumen que va a ser acompañado para poder disminuir con el hielo, y al último la elevación, que va a tratar de diseminar el tema del edema que puede generarse en esos momentos. ¿Y cómo va a ser la rehabilitación? La rehabilitación, ejercicios isométricos, como te has doblado el tobillo, lo mismo, interno y externo. Ejercicios en descarga o escribir el alfabeto en el aire, o sea, con el mismo pie, hacer A, B, C, para que puedas hacer ejercicios. Y al último, hacer carga en tabla para que se genere o refuerce un poco más la estabilidad de los tendones. Pero al hacer todos estos ejercicios puede generar de 2 a 3 veces que también puedas tener un esguince. Así que lo tiene que hacer con cuidado, porque si no se va a lesionar de nuevo. Tratamiento funcional y tratamiento quirúrgico. Funcional ortopédico, que se da a la mayoría de los pacientes, que básicamente nos ayuda a tener un inicio precoz en las actividades deportivas, tiene un menor rango de complicaciones y una alta cooperación, pero sí se necesita una alta cooperación del paciente, porque hay veces que le dicen al paciente que se ve en reposo siquiera unos días, pero al día siguiente, después de que salga del hospital, se va a correr, se va a hacer fútbol y va a hacer lo mismo, que no le puedes ayudar. Y el tema quirúrgico está más reservado para deportistas de alto rendimiento, de alta competitividad, o genera una estabilidad crónica en el paciente, que básicamente es mayor a 15 grados o bostezo articular, que cuando se le dobla, se hace de manera, se le lleva a la planta del pie de manera medial, pues se ve que se apertura más de lo normal el tema del tobillo, menor estabilidad a largo plazo y requiere inmovilización estricta postquirúrgica, que puede ser máximo de 3 semanas, y seguido con una fisioterapia intensiva y minuciosa. El tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles, como sabemos, que es la unión de los gemelos, el gastrocnemio y el sóleo, que puede soportar casi 7000 newtons, o sea, 700 kilogramos. Lo malo de esto es que es una zona hipovascular, que no tiene mucha irrigación sanguínea y presenta un mayor riesgo. Eso puede generar un mayor riesgo de que se puede dar una rotura en este tendón. ¿Y cuáles son los factores que pueden generar esta rotura?
Uno, degeneración tendinosa previa, puede ser por la edad también, que da la disminución 40% de resistencia mecánica entre los 30 a 70 años, fluoroquinolonas o infiltraciones, que eso va a inhibir el tema del colágeno y va a atrofiar o va a degenerar también el tendón, que pueda tener una alta probabilidad de una ruptura. Ya. En la clínica, el paciente va a sentir una sensación brusca de desgarro, también conocido como signo de pedrada, como si le hubieran dado un golpe muy fuerte y el dolor va a ser intenso, hasta también puede caerse al piso o no poder caminar. Imposibilita de ponerse de puntillas y presenta una hendidura palpable de 4 a 6 centímetros, que el tendón se va a romper y se va a contraer básicamente el músculo. Se utiliza el test de Thompson, la cual le pones al paciente de cúbito ventral, presionas el tema de los músculos y si no hay una flexión es que es Thompson positivo, pero si hay una rotura del tendón. Pero si hay básicamente una flexión es que no hay una rotura y es negativo. El tratamiento, tenemos un tratamiento funcional. La ventaja de esto es que es una carga inmediata, excelente para la caída de cicatrización y sin riesgos quirúrgicos, pero la ventaja es que pueda volverse a romper el tendón, que hay una probabilidad de 12%, aunque es similar a cirugías con protocolos modernos. La ventaja percutánea es donde la cirugía es de manera ambulatoria, menos complicaciones cutáneas que la técnica abierta, pero existe un riesgo de lesionar el nervio sural, donde se puede ver el pie caído. Y la cirugía abierta, que es una sutura básicamente directa del tendón, puede haber un control exacto de la tensión, una baja rotura, un baja índice de rotura que es menor al 3% y una elección de roturas crónicas, o sea, pero va a haber complicaciones cutáneas porque va a hacer una incisión en esa zona. Gracias. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar de las lesiones de los ligamentos de la rodilla. Antes de pasar a hablar de las lesiones específicas de cada ligamento, vamos a hablar de qué estructuras anatómicas, específicamente pues ligamentarias, son las más importantes a nivel de la rodilla, ¿no? Entre ellas podemos encontrar a 4. El primero es el ligamento cruzado anterior. Vamos a describir un poquito de su anatomía para entender el tipo de lesión y la maniobra que vamos a especificar. Se origina, sabemos que es del epicóndilo lateral del fémur, ¿no? Ahí justamente lo dice, epicóndilo femoral lateral del fémur, y se inserta pues en la cara anterior de la tibia, justamente entre el área intercondilia, ¿ya? Este ligamento cruzado anterior, recuerden que tiene una función muy importante, que es la traslación anterior evitar la traslación anterior de la tibia, de tal manera pues que si tú saltas, corres, caminas, ¿no? La articulación tibiofemoral no se desplace ni se desenganche, y de esta manera puedes tener una mejor estabilidad, ¿ya? En este tipo de fracturas, normalmente el ligamento cruzado anterior, lo que se va a hacer evidente es la maniobra de Lachman, que si es positiva, obviamente va a ser un desgarre del ligamento cruzado anterior, así como también puedes utilizar la maniobra de cajón, ¿no? Cajón anterior, pero siendo la más sensible la de Lachman, que ya lo vamos a explicar más adelante. En cambio, el ligamento cruzado posterior tiene un origen, ¿no? En el cóndilo femoral medial, lo puedes observar a este lado, en el borde lateral específicamente, y se inserta en la cara posterior de la tibia, ¿ya? Justamente también entre el área intercondilia, pero posterior. La función es lo inverso que dijimos del ligamento cruzado anterior, que dijimos que era evitar la traslación anterior tibial, evita la traslación posterior, ¿no? De la tibia. Y por su parte, recordemos que el ligamento cruzado posterior es un ligamento más grueso y el más resistente, y así que esguinzarlo va a ser muy difícil, y para ello los esguinces de este tipo de ligamentos es muy común en atletas que caen de rodillas en una hiperflexión de la extremidad inferior y al mismo tiempo que tienen su pie en dorsiflexión, o si hay un traumatismo directo sobre la articulación cuando está en flexión. Si tú le das un traumatismo directo en la parte posterior, también lo puedes esguinzar el ligamento, ¿ya?
por ser un ligamento muy duro, es menos frecuente que haya una rotura de este ligamento que del cruzado anterior. Recordemos, eso es importante, ¿ya? Y los ligamentos colaterales tenemos dos tipos, el medial y el lateral, ¿no? El medial básicamente pues que se origina pues en el epicóndilo medial del fémur y se inserta en la metáfisis proximal de la tibia. Aquí lo podemos observar, ¿no? Este es el ligamento colateral medial. Su función básicamente es evitar, ¿no?, la tensión del estrés del valgo, que es cuando la articulación se mueve hacia adentro, ¿no? Dan una deformidad en la articulación. Además de eso, recuerden que tiene fibras que están muy adheridas al menisco, fibras profundas, que muchas veces que cuando hay una ruptura de este ligamento también va a haber conjuntamente va a haber una afección del menisco medial y al mismo tiempo también puede haber afección de las estructuras que se encuentran en esta ubicación. A esto lo conocemos normalmente como la tríada de Odongué, ¿ya? O la tríada infeliz también se le llama, ¿ya? Tríada de Odongué o tríada infeliz, cuando se rompe el ligamento colateral medial juntamente con el menisco medial. Muy bien, y luego tenemos el ligamento colateral lateral. El ligamento colateral lateral, cuyo origen nace pues obviamente en el epicóndilo lateral del fémur y se inserta, no se inserta dentro de la cápsula articular de la rodilla, sino este se inserta directamente en la cabeza del peroné. Así que su principal función de este ligamento va a ser pues evitar, ¿no?, que la articulación se dirija hacia dirección varo, o sea, hacia externo. Y recordemos que las afecciones de este ligamento normalmente no van a tener ninguna afección en la cápsula articular. No se van a estar relacionadas. Muy bien. Entonces, ¿qué debemos hacer con un paciente que se sospecha de lesión traumática indiferenciada, ¿no? Si un paciente viene con una lesión traumática, debemos sospechar de fractura, de daño del ligamento, puede ser de daño del menisco, ¿no? En estos pacientes no se puede utilizar ninguna maniobra semiológica, ya que estos pacientes tienden a presentar mucho dolor en el momento agudo y mucha tumefacción, ¿no? Entonces, el manejo inicial es empírico, que realiza el médico, y es muy necesario porque el objetivo prioritario siempre va a ser identificar y tratar la lesión que amenaza la pérdida de la extremidad, ¿no? Por ello, lo primero que debemos hacer es un manejo analgésico agudo, dependiendo de la escala de dolor que presente el paciente. Luego vamos a hacer una evaluación inicial neurovascular obligatoria, donde vamos a evaluar los pulsos, ¿no? Si hay ruptura, por ejemplo, de la arteria poplitea, periodorsal o tibial posterior, es obligatorio evaluar los pulsos. Y los signos de compromiso nervioso, ¿no? Como por ejemplo, si hay una ruptura a nivel de la cabeza del peroneo, ¿no?, va a haber un entumecimiento a nivel del dorso del pie y de los dedos, así como también de la cavidad lateral de los músculos de la pierna, ¿no? Y si hay una lesión en el peroneo profundo, pues va a haber un entumecimiento del primero y el segundo dedo, así como del nervio tibial, que lo va a impedir, ¿no?, una flexión plantar al pie, y va a haber hiposensibilidad en la planta del pie. Y esos signos tienen que llevar a sospechar de que el paciente al momento de la fractura tuvo una lesión, ya sea del nervio peroneo superficial o profundo o del nervio tibial, ¿no? Las imágenes de emergencia son esenciales en algunos de los pacientes, ¿ya? Pero si se sospechara, por ejemplo, de que el paciente tiene una luxación tibiofemoral, no se debe hacer la imagen, se debe posponer y primero se debe hacer una reducción urgente. Las maniobras, ¿no?, semiológicas, por ejemplo la de Lachman, de cajón posterior, de bostezo, ¿no?, se deben suspender hasta bajar el dolor y la inflamación de la articulación afectada, ¿no? Muy bien. Entonces, el manejo dirigido según sospecha clínica, si se está sospechando, por ejemplo, de una luxación tibiofemoral, lo que se hace es una reducción inmediata. Y obviamente va a haber un control neurovascular continuo donde tú tienes que estar tocando continuamente los pulsos si no ha habido ninguna lesión. Si hay una luxación patelar aislada, la reducción debe ser manual y se debe hacer una evaluación con la maniobra del bostezo patelar. Si hay fractura o rotura tendinosa de ya sea el cuádriceps o el tendón rotuliano, ¿no?, va a haber una inmovilización provisional y se debe hacer una interconsulta urgente con la especialidad de traumatología. El abordaje de lesión aislada, cuando hay, por ejemplo, solamente rotura de un ligamento y no de varios ligamentos, ¿no? Si el paciente presenta hemartrosis, lo recomendable es hacer una artrocentesis, ¿no?
Si el paciente solamente tiene ruptura de un ligamento, lo que se recomienda es una inmovilización dinámica, donde tú vas a colocar una rodillera articulada no bloqueada, ¿ya? Y obviamente le vas a recomendar también muletas, y donde el paciente se va a apoyar por un tiempo muy corto en las muletas hasta que él pueda sostenerse sobre su propia articulación. Y luego lo vas a seguir viendo posteriormente una semana. Recuerda algo muy importante: no se debe hacer inmovilizaciones rígidas porque producen atrofia severa del cuádriceps, ¿no? Por ello se debe usar específicamente lo que ya dije, una rodillera articulada no bloqueada, ¿no? Para aumentar la fuerza muscular del paciente y de esta manera pueda caminar más rápido. Muy bien, ¿en qué paciente se debe hacer una radiografía, ¿no? Siempre y cuando, ¿cuáles son los criterios de inclusión que debemos tener estos pacientes? Que sea un adulto mayor de 18 años, y si es una paciente mujer, no debe estar embarazada, si no ya lo excluyes, y que el dolor agudo sea menor a 7 días. ¿Cuáles son los criterios de exclusión? Un criterio de exclusión es que el paciente venga con alteración mental, ¿no? O venga politraumatizado, o con paraplegia. También ya no se debe realizar radiografía en estos pacientes. ¿Cuáles son los pacientes que sí o sí deben irse a radiografía? Que el paciente tenga una edad mayor a 55 años, un dolor ya sea en la cabeza del peroneo o la rótula, incapacidad de flexión menor o igual a 90 grados, ¿no? O que posterior a la fractura o inmediatamente a la fractura el paciente no puede dar ni siquiera 4 pasos. Estas 4 características son factores de riesgo que te van a decir que sí o sí debe ser una radiografía del paciente. Muy bien, y pasando específicamente a las lesiones de los ligamentos cruzados que ya hablé al comienzo de la exposición. Vamos a hacer una comparación entre los dos. El ligamento cruzado anterior, la frecuencia es más común, obviamente el ligamento cruzado anterior, porque ya le dije que el posterior era mucho más fuerte y más grueso. El ligamento cruzado posterior menos común. El mecanismo clásico del ligamento cruzado anterior pues son lesiones deportivas con mecanismos de torsión, por ejemplo, son siempre de baja energía, son lesiones de baja energía. Están asociados con desgarros del menisco. Asociados a desgarros de menisco y lesión del ligamento colateral medial. Siempre una lesión del ligamento cruzado anterior se lesiona el menisco que está al mismo lado, y el ligamento colateral medial también están conjuntamente lesionados juntamente con el ligamento cruzado anterior. En cambio, en el ligamento cruzado posterior se va a ver por golpes directos posteriores a la rodilla, porque les dije que son golpes de alta energía que van a causar ruptura de este ligamento fuerte. ¿Cuáles son las características clínicas distintivas entre ambos? Un sonido de estallido que aparece incluso 3 horas antes de la inflamación y el dolor que presenta el paciente. Dolor en la rodilla, cuando es del ligamento cruzado anterior, disminución de la capacidad para soportar el peso. En cambio, cuando es lesión del ligamento cruzado posterior, el dolor de la rodilla incluso puede estar ausente. Ya solamente puede haber hinchazón o inestabilidad. Las maniobras para confirmar que si hay ruptura del ligamento cruzado anterior o posterior. Para el ligamento cruzado anterior, la más sensible es la prueba del Ashman y la prueba de cajón anterior, pero no es tan sensible. La más sensible es del Ashman, y la de desplazamiento pivote es una prueba confirmatoria de cualquiera de las dos. El tratamiento, si el paciente pues, es un paciente de edad avanzada, que lleva un estilo de vida sedentario y tiene una ruptura leve, solamente el tratamiento va a ser conservador, le vas a enviar a medicina física y rehabilitación, y obviamente lo que vas a hacer es darle muletas por un tiempo conservado, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico solamente lo vas a considerar en pacientes pues, que tienen, son atletas de alta competición o tienen lesiones concomitantes de menisco y ligamentos colaterales, ¿ya? Y obviamente estos pacientes van a tener inestabilidad crónica de la rodilla. En estos pacientes sí tú puedes estar considerando un tratamiento quirúrgico. En cambio, cuando es una lesión del ligamento cruzado posterior, las pruebas que se van a pedir es la prueba de cajón posterior o el signo de la flacidez posterior, siempre van a estar conjuntamente acompañadas. Si una es positiva, la otra también tiene que ser positiva para que sea un diagnóstico clínico confirmatorio. ¿Dónde se utiliza el tratamiento conservador? Va a ser lesiones que son aisladas, o sea, solamente de un ligamento. ¿Ya? Esta es la vía de tratamiento
más común para este tipo de pacientes que tienen lesión del ligamento cruzado posterior. El tratamiento quirúrgico solamente lo vas a recomendar cuando las lesiones son multiligamentarias o cuando hay pues inestabilidad crónica de la rodilla o son atletas de alta competición. Y por último, tenemos la lesión del ligamento colateral medial y lateral. Las lesiones del ligamento colateral medial y lateral se diferencian unas de otras porque una es por estrés de valgo y la otra es por estrés en valgo, ¿no? Las lesiones son sin contacto muchas veces, solamente porque hay rotación externa de la rodilla se puede lesionar este ligamento. En cambio, acá puede ser por hiperextensión y por rotación externa, lo puedes combinar las dos. ¿Cuáles son las lesiones asociadas? Frecuentemente está asociado con ruptura del menisco medial cuando es ligamento colateral medial el afectado, o si es el colateral lateral puede estar asociado frecuentemente con desgarros del ligamento cruzado anterior, como ya lo dije al comenzar la exposición. Puede haber una lesión del nervio peroneo, que ya les dije los signos clínicos que tú puedes ver, o puede haber lesiones aisladas del ligamento colateral, que es muy poco frecuente, pero sí puede haber. ¿Cuáles son las características clínicas distintivas y qué debes hacer en cada uno de estos pacientes? La lesión del ligamento colateral medial, la sensibilidad de la línea interarticular media va a estar disminuida. En cambio, acá va a haber una disminución de la sensibilidad entre la línea articular lateral. Las dos diferencias que tienen estos dos. ¿Cuál es la prueba que vas a hacer? La prueba de estrés de valgo acá y la prueba de estrés de valgo acá en este lado. La prueba de estrés de valgo que consiste en que el paciente se coloque en decúbito supino, ¿no? La rodilla en extensión con una flexión entre 20 a 30 grados. El examinador suavemente va empujando la tibia hacia la rodilla desde el lado lateral. Esto se le conoce como fuerza en valgo, ¿no? Si hay un ensanchamiento en el espacio articular medial al flexionar ligeramente la rodilla, indica una lesión del ligamento colateral medial. En cambio, en este paciente también lo vamos a colocar en decúbito supino, ¿no? La rodilla va a estar en extensión o también lo puedes tener en flexión entre 20 a 30 grados. El examinador también realiza acá una aducción suave, empujando la tibia hacia la rodilla desde el lado medial. A esto se le conoce como fuerza en valgo. Si tú observas un ensanchamiento del espacio articular lateral al flexionar ligeramente la rodilla, ¿no? Indica una lesión del ligamento cruzado lateral, perdón, colateral lateral. Y listo, eso sería toda nuestra exposición. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta a sus colegas? ¿Alguna pregunta por acá, chicos? ¿Todo claro? A ver. Yo tengo una preguntita. ¿Conoce la maniobra del asma y la separación más o menos cuántos milímetros es indicativo para decir, sí, está Lo comparas normalmente con el lado contralateral. Si el lado contralateral no es móvil y el otro sí es móvil, ahí dices un Lachman positivo. Si, por ejemplo, el otro es móvil 1 centímetro y el otro va a ser móvil 2 centímetros hacia arriba, ahí también es positivo. ¿Qué dice la IA? Nosotros revisamos eso. ¿Qué es Claro, bueno, a ver, creo que ya está puro IA, ¿no? Está para las diapos. Ese no. Esa Ahora, es comparativo, ¿no? Es comparativo. Pero hay un promedio de 5 o 6. Esto sí te la indica. Bueno, uno porque la gente no está caminando bien. Va a haber atrofia muscular, aparte de la inestabilidad antero-posterior, ¿no? Que produce la ruptura del cruzado anterior. ¿Alguna otra consulta? Nada más, nada menos. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Cuál es el ligamento más débil del tobillo? ¿No te más? ¿Qué es la IA? La IA. Es el astrágalo, es el El ligamento anterior, ¿no? neoastrágalo anterior. Ese, ajá. El que más se rompe, ¿verdad? Pero no es que el anterior. Ya, muy bien. A ver, salimos. ¿Cómo fue?